A veces les digo yo que uno ora, mayormente los que predicamos, ¿verdad? ¿De qué voy a hablar? Y a veces puede ser una guerra fuerte. Y dijo alguien una vez, yo voy a predicar aquí en este texto porque esto me gustó a mí. Pero muchas veces, o sea, uno encuentra tal vez un texto bíblico acá y dice, me gustó a mí, pero muchas veces es para mí, tal vez no precisamente para el pueblo de Dios. Y eso puede venir a ser, como decimos nosotros, una guerra a veces en el corazón de un predicador para sincronizarse con lo que verdaderamente el pueblo de Dios necesita escuchar. Y es mi oración que la predicación de esta tarde no solo llegue a la mente de las personas, sino que llegue también al corazón, para que podamos nosotros ser transformados por medio de su palabra. Y vamos a dar inicio a una serie nueva de mensajes. Van a ser más o menos unos 5 temas, pero vamos a estar lidiando con esa guerra que se está liberando o que se está llevando a cabo todo el tiempo en nuestra mente. Amén. Cuando nosotros vemos las personas, como dicen en algunos lugares, dicen cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Dicen en algunas partes, cada cabeza es un mundo. Si vemos decir al hermano Abisaí acá, y lo vemos a él nomás tranquilo, adorando al Señor y todo, pero él lleva sus luchas dentro de sí, que muchas de ellas solo Dios las conoce. Y si vamos allá, decirle hermano, no voy a mencionar, no menciono nombres aquí dentro del santuario, pero tiene sus luchas. A veces algunas cosas las comparten para que les ayudemos a orar, pero por lo general uno no se da cuenta. Pero todo mundo anda llevando una guerra, y más hoy en este tiempo, cómo estamos siendo nosotros atacados por diferentes maneras, y todo el mundo está liberando, si no es una guerra, es otra guerra, pero todos estamos en guerra. Y tenemos un enemigo que no descansa, llamado Satanás, el diablo, el padre de la mentira, que él no descansa. Y continuamente está atacando nuestra mente para hacernos creer una mentira. Amén. Entonces, hay una guerra continua hoy en día, una guerra invisible. Y vendrán esos pensamientos negativos a nuestra mente, queriéndose quedar dentro de uno, pero es cuando nosotros debemos de aprender cómo llevar a cabo esta guerra que no podemos ver. Amén. Dijo alguien, un escritor hace tiempo, dice que no podemos nosotros evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Queriendo decir que los pensamientos negativos van a llegar a nuestra mente, pero nosotros podemos rechazar esos pensamientos con la palabra del Señor. Amén. Y vamos a tomar 2 partes de la Biblia, las 2 en el Nuevo Testamento. Si no tiene Biblia, van a estar aquí en las pantallas. Y vamos a tratar con esta guerra invisible que nosotros tenemos en nuestro día a día. La primera lectura sale de la segunda carta de los Corintios. Segunda Corintios capítulo 10. Y los que puedan, nos ponemos siempre de pie en reverencia a la palabra del Señor. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Y dado a ellos, tenemos siempre la costumbre de ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Y van a ser 2 textos bíblicos. El primero sale de 2 Corintios capítulo 10 y versículos 3 y 5. Dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, esto es hablando Pablo a la iglesia de Corinto, porque aunque andamos nosotros en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta va a ser más que todo la plataforma para las próximas semanas. Vamos a estar hablando de esta guerra de la mente, cómo hay gente que el pasado no lo deja avanzar, lleva una guerra con un pasado, con cosas que tal vez le sucedieron o cosas que le hicieron, o tal vez pecados que la persona ha cometido y que cree que no tiene perdón. Vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ser también esclavos de un pasado y vamos a ver también cómo la gente está más hoy en día lidiando con la depresión. Amén, son los temas de hoy, de este tiempo, de adicción, no solo adicción a una sustancia. Hay gente que es adicto a medicina recetada, que ya no puede vivir sin esa medicina. Hay gente que es adicto a un trabajo, hay gente que es adicto a diferentes cosas, pueden estar atándonos a nosotros y no nos dejan avanzar. Pero hoy vamos a entrar acá tomando como base el texto de Romanos capítulo 12, va a ser la segunda cita que tenemos acá, y allí vamos a orar para luego entrar de lleno en este momento de la meditación de la palabra del Señor, de la batalla por nuestra mente, así le vamos a poner. Y Pablo le habla a esta iglesia de Roma en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Más que todo vamos a estar ahí enfocados en el 2. Pero Pablo le dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora Pablo está ya yendo más adelante, y él está diciendo que nosotros debemos de estar continuamente renovando nuestra mente. La salvación sucedió una vez en nuestra vida. Ahora esto de renovar la mente, había un programa que se llamaba Renewing Your Mind, no sé si sale todavía, que esto es algo continuo, amén, porque las emociones a nosotros nos pueden, como dicen, traicionar también, y por eso la necesidad de estar continuamente es casi como quien le da servicio a un vehículo, que es algo continuo, que estarle dando servicio para que este vehículo esté funcionando de la manera que debe de funcionar. Entonces, ahora tenemos nosotros una batalla tan grande por quién va a controlar esta mente. Hay personas que se pueden dejar dominar del enemigo o dominar la mente. Esa guerra siempre va a estar. La pregunta grande es ¿quién está ganando esa batalla? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este momento porque tenemos el acceso a su palabra, Señor. Que no sea mi palabra, sino que sea su palabra hablándonos a nosotros en este día, Padre bueno. Oro, Señor, que pueda llegar al corazón de las personas, aquellos que están en línea, lejos de este lugar, Señor, que la palabra pueda transformar, como dice Pablo acá, que transforme por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la perfecta voluntad suya, Señor. Le damos honra y gloria en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, pueden tomar asiento. Para aquellas personas que son estudiantes de la palabra del Señor, cuando llegamos nosotros aquí a esta carta de Romanos, la vez pasada les mencionaba, parece que cuando yo llegué al Evangelio empecé a leer la Biblia y me detuve tanto en la carta a Efesios, me gustó mucho y empecé a leer bastante ahí. Luego cuando comencé a leer Romanos, sinceramente les voy a decir, no entendía.
y volvía a leer y otra vez llegaba a lo mismo que no podía entender, y compré un comentario bíblico y empecé a leer ese comentario y tampoco lo entendía. Es una de las cartas que tienen una gran profundidad literaria y también una gran profundidad doctrinal, y se requiere mucho cuidado a la hora de estudiar esta carta, pero tiene mucha profundidad. Y me gustó, hermano Elizalde estuvo enseñando la carta completa hace un par de años y fue de mucha bendición. Y no lo voy a, como dice, a dividir así completo, pero más o menos para darle un poquito de que podamos entender. Pablo, primeramente, en los primeros capítulos de Romanos, él está, como decimos nosotros, lidiando con la condición del hombre y la ira de Dios sobre las personas. Él comienza en el capítulo 1 y capítulo 2 dando la condición, cómo está el hombre en este tiempo. Pero luego ya en el capítulo 3 como que cambia un poquito él el enfoque y está hablando acerca de Dios. Cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios justifica a la persona por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Luego más adelante no solo habla acerca de la gracia de Dios, sino también del plan de Dios, no solo con los gentiles, sino también con el pueblo judío. Allá aparece más adelante Pablo explicando acerca de esto, cuando dice que si Dios ha despreciado a su pueblo, él mismo dice de ninguna manera, queriendo decir que el Señor está lidiando con el cuerpo gentil, los que no son judíos en este momento. Luego, después de que termine esta era de la gracia, del tiempo de la iglesia, Dios volverá a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Estoy dando un poquito de esto de como de trasfondo. Pero ya aquí donde estamos nosotros, ya nosotros vemos cuál es el plan de Dios. Ahora podemos experimentar cuál es la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo está abordando en este capítulo 12, capítulo 13 y así sucesivamente. Hay unos estudios que revelan que para que una persona cambie la conducta, tiene que cambiar primero su manera de pensar. Amén. No sé si usted se ha encontrado con gente negativa alguna vez. Hay gente que todo el tiempo hay un negativismo. Algunos tienen algunas amistades, ¿verdad?, que son negativos, pero no quieren levantar la mano. Hay gente que es negativa. Había un consejero aquí en Florida. Él era psicólogo, consejero cristiano y pastor de una iglesia, y salía con unas profundidades bien grandes, porque parte de su carrera, de lo que había estudiado y más parte del estudio de la Biblia. Pero él decía, hay gente tan negativa, dice, que si estornuda en la mañana, dice, ya rápido, dice, a lo mejor me va a dar gripe porque por este tiempo siempre me pega. Ya está pensando, ya para la tarde hasta fiebre tiene, hasta COVID le va a dar. Lleva aquel negativismo, dice él. Y uno dice, nosotros en nuestro país, dice, usamos una frase, decía él, que dicen, un clavo saca otro clavo, ¿verdad? ¿Lo han escuchado algunos? No venía a escuchar esto, ¿verdad? Va a decir, yo pensé que iba a predicar. Y dice, y hay gente, dice, que dice, un clavo saca otro clavo. Y hay gente tan negativa, dice, que cuando oye esa expresión, dice, y más dice él, hablando más de la cultura de donde él venía, que puertorriqueño, dice, y el puertorriqueño dice, y si no lo saca, pues se quedan los dos pegados, dice. O sea, queriendo decir que va aquel negativismo. Hay gente que siempre, y por eso, viendo acá nosotros, que para que una persona cambie, debe de cambiar su forma de pensar. Vamos más adelante. Donde yo me crecí, en El Salvador, mi papá tenía un pedacito de terreno, tenía unas 4 vacas,
Y nosotros teníamos como esa mentalidad de prosperarnos. Y mi papá nos enseñó un poco. Primero tenía una vaquita, después dos, después compró un pedacito de tierra. Después las ideas, ¿verdad? Cerca, como dice, en la mitad del terreno, pone las vacas acá, mientras esta grama acá o el zacate aquí crece un poco. Y luego se pasan para acá para que como no se lo coman todo de una sola vez. Luego se vende la leche, se hace queso, del suero se engorda un cerdito por ahí. Ir buscando, hay gente que tiene cosas de mentalidad de negocio, no solo allá, sino aquí también. Y yo le digo a un muchacho ahí, vecino de nosotros, tenía un poquito, pero se veía que la cosa no, como dicen, no prosperaba. Y le empiezo a dar ideas, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. Entonces, pero la mentalidad de algunos era, ya los ricos están cabales. Como que dice, yo ya nací para ser pobre y así me voy a quedar. Y le llama a uno, ¿y cómo está, hermano? Aquí pasándola, dice, o sea, no hay una meta de nada. Hay gente que es tan negativa. Y esa guerra por la mente siempre va a existir. Y por eso estamos hablando al principio que para que la persona cambie debe de cambiar su manera de pensar. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente de Goliat, había una guerra continua en aquel momento. Y ellos, escuchando las voces del enemigo, escuchando la voz de Goliat, ¿quién va a venir a pelear hoy conmigo? ¿Quién va a venir a pelear? Y todo el mundo estaba, como decimos nosotros, en pánico, porque nunca habían escuchado unas voces tan fuertes como las que estaban escuchando, desafiando al pueblo de Israel. Hasta que apareció un muchacho ahí y dijo, ¿qué es lo que está diciendo este? Está desafiando al ejército de Dios. Amén. Y a veces nosotros vemos un gigante tan grande enfrente de nosotros, pero mientras no descubramos nosotros quién nosotros somos, no vamos a poder hacer frente a estas grandes dificultades que a veces se presentan en la vida. Y descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros. Un amigo de nosotros de aquí de Cancor, él decía hablaba bastante de liderazgo, bastante de consejería familiar. Y él decía, si el diablo, dice, puede mantener a la persona privado de darse cuenta quién verdaderamente es, nunca va a alcanzar el propósito de Dios. Y él lo decía en inglés, if you never discover who you are, you never become who God made you to be. O sea, se oye así bien rápido, ¿verdad? Pero si no descubrimos realmente lo que nosotros somos, nunca vamos a alcanzar el propósito de Dios. Y el plan siempre del diablo es de mantenernos privados de esa información para que no descubramos y nosotros nos mantengamos todo el tiempo. Sería destruido, defeated, o sea, como que dice destruido, ¿verdad? O defeated, alguien ayúdeme. Derrotado, amén, que se encuentra uno derrotado. Ese es el plan que el diablo tiene. Pero hay algo que aquí como manera de introducción que nosotros también podemos descubrir en la Biblia, es de que el diablo siempre ha usado las mismas herramientas. Y si nosotros, la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, o sea, ya nosotros sabemos por dónde es que viene el ataque. Cuando nosotros conocemos la estrategia del enemigo, siempre ha sido la mentira. Y fue cuando engañó la primer pareja ya en el huerto, fue a través de la mentira. Y llegó a contradecir lo que Dios estaba diciendo. Y dice, con que Dios les ha dicho esto, que van a morir. Y el diablo dice, no hombre, no moriré. Como que dice, no es para tanto. Siempre el diablo va a llevar una mentira para llevar a la persona a la destrucción o a sentirse derrotado. La siguiente arma que él usa también es la distracción.
Y creo que nunca ha habido una sociedad como hoy en día que viva tan distraída de las cosas de Dios, que a pesar de que tenemos tanto acceso a las cosas de Dios, la gente vive totalmente distraída. Estamos hablando a nivel nacional. Distraídos y a veces enfocados en cosas que realmente no tienen mucho provecho. La mentira, la distracción y la decepción o el desánimo. Si el diablo llega a desanimar a una persona, es una gran herramienta que usa para tenernos a nosotros privados del propósito de Dios en nuestra vida. Y por eso en el principio de la lectura de Corintios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza y traer ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Esto es lo que Dios dice. Decía la alabanza temprano, yo soy quien dices que soy. He sido bendecido, he sido creado por Dios, he sido bendecido por Dios, he sido llamado su hijo y por lo tanto tenemos esas grandes promesas. Ahora, para nosotros no caer en estas trampas del enemigo, debemos de entender algunas cosas, y les dije que iba a hacer esto como modo de introducción. Número uno, hay que entender que el diablo es padre de mentira. Ese ha sido el trabajo de él desde el principio. Mentir, mentir. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. O sea, ese es el trabajo de él. Hacer la vida de cuadritos a la gente. Hay que entender que Él es el padre de la mentira. Cuando el Señor Jesucristo predicó en San Juan capítulo 8, habla acerca de eso. Y Él dice, yo ya les estoy diciendo la verdad, pero ustedes no quieren creer la verdad. Como dicen, no crean a la mentira. El diablo es padre de mentira. Desde un principio ha sido el trabajo de él de engañar a las personas. Entonces hay que entender que Él es padre de mentira. Hay que entender también o conocer la verdad para distinguir la mentira. Esto es grande. Conocer la verdad para poder distinguir cuando viene una mentira. Amén. Dijo alguien una vez de la gente que está estudiando o que revisan el dinero. Aquí en este país corre bastante dinero falso. Entonces hay un equipo en el FBI que se encarga de eso. Y alguien le preguntó, ¿y cómo hace para saber si este billete es verdadero o es falso? Cuando algunos le cambian esto, le cambian lo otro. O sea, y le dice él, cuando nosotros estudiamos eso, nunca nos han enseñado un billete falsificado. Nunca hemos tenido un billete falsificado en nuestras manos. Pero hemos estado estudiando detenidamente años y años el billete verdadero. Cuando ya tiene un billete falso en la mano, de inmediato lo reconoce. Amén. La gente que compra oro de igual manera. Conoce la realidad de las cosas para luego conocer lo que es falso. Entonces debemos de conocer también la verdad para poder distinguir la mentira. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. En Proverbios hay una parte que dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Así como la persona piensa, así viene a ser esa persona. Y el diablo va a usar todas estas estrategias para mantenernos a nosotros completamente derrotados, frustrados, engañados. Hay algo que dijo alguien en una oportunidad, que para ganar la batalla de la mente hay que ganar también la batalla de la religión, porque Satanás va a usar también la religión para mantener a las personas enredados en una costumbre o en una tradición, tratando de, esto es grande, porque el diablo puede tener una persona enredada en una religión o en una tradición,
tratando de complacer a las personas en vez de complacer a Dios. Ahí es donde viene la guerra entre una religión y conocer verdaderamente la verdad. Por eso para ganar la batalla de la mente, hay que ganar la batalla de religión, y para eso cambiar nuestra manera de pensar. Y le voy a poner un ejemplo. Para ser específico, yo estaba analizando esto. Cuando el Señor Jesucristo predicó, y ya vamos a entrar de lleno aquí a la predicación, al texto que leímos, pero estamos dando esto así para que podamos ver hacia dónde vamos. Cuando el Señor predicó en Marcos capítulo 1, que Él venía ya predicando, y Él pega el grito y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en algunas traducciones dice: arrepentíos de sus pecados y creed en el Evangelio. Pero Él no estaba diciendo arrepentíos de sus pecados, sino que Él estaba diciendo arrepentíos, y esa palabra es una palabra en griego que no lo voy a decir porque nadie creo que habla griego acá. Pero esa palabra de arrepentidos está hablando de cambiar de la manera de pensar. Dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí entre vosotros, cambien su manera de pensar y crean en el Evangelio. Ellos habían estado creyendo en una tradición, creyendo en la ley, creyendo en otras cosas. Ahora ellos tenían que cambiar su manera de pensar y creer en el Evangelio. Ya una vez cambiaran la manera de pensar, creyendo en el Evangelio, el problema del pecado iba a ser solucionado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces es lo que Pablo está hablando acá. Usa esa misma palabra cuando dice que transformemos nosotros nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces eso es lo que el Señor le estaba dando a la gente de ese momento, que debían de cambiar la mentalidad, reconsiderar y agarrar una nueva manera de pensar. Ellos antes creían en la ley, ahora ellos tenían que creer en la gracia de Dios, el Evangelio que Cristo había venido a predicar. Entonces la idea ahora es de que nosotros estamos viviendo en una era de que estamos siendo tan atacados en nuestra mente que nos pueden mantener completamente desafiados. Más hoy en día, con la gente comparándose con los demás. Amén. Que la gente publica cosas en las redes sociales, pero como dijo alguien, publica los días buenos, los días malos no los publica. Amén. Publica cuando está comiendo allá de Don Pedro, pero cuando le tocó comer en Taco Bell a la carrera, eso no lo pone. Amén. O como dijo alguien más, publica todo cuando anda bien, dije, pero cuando hizo un hoyo en la pared y un trompón, eso no lo publica. Le echan a la policía. Entonces la gente puede vivir frustrado por querer una vida, compararse con los demás. Por tanta información que nosotros tenemos hoy en día, las noticias, el entretenimiento. Cuando va a echar gasolina, se frustra más todavía. Cuando ve las noticias. Por eso, leamos más la palabra del Señor. Y Pablo le está escribiendo a esta carta de Romanos con ese propósito, de que a pesar de que las cosas no estaban bien en ese tiempo, él quería que ellos fueran victoriosos en Cristo Jesús, renovando su mente. Entonces, la vida cristiana no consiste solamente en conocer las doctrinas, sino también conocer las doctrinas correctas, interpretarlas de la manera como deben de ser. Y Pablo dice, deben de renovar este entendimiento. Y vamos a ver al menos tres cosas que nosotros podemos hacer y sacar acá de este texto que nosotros acabamos de leer. Número uno, conocer que la mente es un gran campo de batalla. Amén. Esa es una gran realidad que nosotros tenemos que entender. Que es que ahí se están librando esas grandes batallas.
Y a veces pensamos nosotros que la conducta de la persona y las acciones pasaron de la noche a la mañana. No quisiera ir más allá, pero es decir, cuando una persona se descubre que está en una adicción o algo semejante o una infidelidad o alguien fue a robar a algo, podemos mencionar muchas cosas, pero eso no fue que pasó el momento de la acción, que ese día comenzó la idea. Esas cosas se han venido cocinando en la mente desde hace mucho tiempo. Amén. Cuando la Biblia habla de que David estaba en el patio de la casa y salió Betsabé a la hora que ella salía y era tiempo de guerra, o sea, da algunos datos ahí. Cuando él cometió ese gran pecado, eso no, como dicen, no surgió de la noche a la mañana, allí que ese momento y que fue una coincidencia. Eso ya se había estado, como decimos nosotros, cocinando de hace tiempo y en ese momento se llevó a cabo el pecado del rey de Israel. Entonces la mente determina la dirección de la persona y por eso es que hay esa gran lucha dentro de nosotros. Por eso Pablo dice que nosotros debemos de renovar nuestros pensamientos y la manera de nosotros pensar. Amén. Porque estos pensamientos producen emociones en la persona. Y las emociones llevan a la persona a tomar decisiones, las decisiones se convierten en hábito, luego los hábitos también determinan el carácter y el carácter de la persona va a determinar el destino que esa persona va a llevar. ¿Sabe que la mente lo puede llevar lejos a la persona en un momentito? Si se deja dominar por esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Porque luego le producen las emociones y luego empieza a tomar decisiones incorrectas o decisiones a la carrera. A veces nosotros le decimos a la gente en consejería que no permita que la situación presente destruya su futuro. Hay gente que en un problema presente toma decisiones a la carrera y como dicen, y echa a perder el futuro de la persona. Por eso es que el diablo no comienza atacando. O sea, no es una guerra externa ni atacando en el momento, sino que él está siempre, continuamente trabajando en la mente de la persona, viendo a ver de qué manera encuentra la forma para derrotar a la persona. Amén, haciéndose ideas, cosas que tal vez ni existen. Por eso Pablo dice una y otra vez más acá, que la mente necesita ser renovada. Y esta no es algo que pasa una vez, sino que continuamente es una lucha continua que la persona va a tener todo el tiempo de estar renovando su mente. Efesios capítulo 4 habla que nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre y renovar también el espíritu de nuestra mente. Porque podemos llegar a ser esclavos de una mentira, de lo que tal vez nos han hecho creer por tanto tiempo. La renovación obviamente no va a ocurrir automáticamente, sino que es algo que nosotros debemos hacer llenando nuestra mente con la verdad. Ahí vamos a ir caminando más hacia adelante. Ya esta guerra viene a ser producto de algo que se estuvo desarrollando por tiempo en nuestra mente. Porque esto ha venido a ser el campo de batalla, pero dependiendo de lo que nosotros alimentemos más, eso es lo que va a ganar. Y por eso la gran necesidad de que nosotros conozcamos la verdad, conozcamos la palabra del Señor para poder ganar esta batalla. Ya sabemos que la mente va a ser ese campo de batalla,
va a estar continuamente atacando nuestra mente, queriéndonos decir quiénes somos. Vamos a estar hablando acerca de la crisis de identidad que está surgiendo hoy en este tiempo también, para darnos cuenta realmente lo que Dios nos ha hecho a nosotros para que seamos. Y va a estar todo el tiempo esa lucha. En segundo lugar, aquí es donde entra ya en este texto que estamos acá, no pensar como el mundo piensa. Y ahí es donde dice Pablo, no os conforméis a este siglo, hablando de este mundo, el pensamiento del mundo. Dijimos que el diablo siempre estará trabajando a través de la mentira. Y es que dicen también que una mentira ya cuando se empieza a escuchar ya más de 4 o 5 veces ya la gente comienza a creerla. Porque ya la está escuchando, como dicen, una y otra vez. Y a veces hay gente, aún desde pequeños, ha tocado lidiar con gente que dice Dios no me ama, o yo ya nací para ser así, o yo soy así porque así era mi papá. Hay gente que hay que empezar a decirle que Dios lo ama. Si se dieran cuenta las luchas que hay hoy en día, bueno, los que escuchan noticias, pero con lo que uno se encuentra muchas veces allá afuera, y gente dice derrotado, no porque Dios no me ama, o porque mis padres no me aman. Y para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, para traerle esperanza a la gente. Decirle que Dios te ama. No porque ya lo que hice hace tiempo, vienen acarreando tal vez pecados que la gente piensa que nunca los va a perdonar, que Dios no los va a perdonar. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar a la persona. La Biblia dice que todos pecaron, toditos hemos pecado. Y como la gente pone los pecados en una balanza, el de él es más grande que el mío, porque él, se robó $100, yo me robé un lapicero, entonces uno lo pone en balanza. Pero pecado, quebrantar la ley de Dios viene a ser pecado. Pero lo bueno es saber que no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar, excepto para ser específico, cuando dice que la blasfema contra el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está tocando a una persona y la persona resiste a esa persona, Dios no va a poder tratar con esa persona. Pero si la persona viene a Cristo, no hay pecado que Dios no lo pueda perdonar. Entonces lo están haciendo creer una mentira muchas veces, o creyendo en una religión, que una religión lo va a salvar. Amén. La gente no se salva por ir a la iglesia, por estar en una iglesia. La gente se salva el día que recibe a Cristo en su corazón. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Allí es donde comienza la relación de la persona con Cristo Jesús. El mundo estará presionando a las personas. Hoy en día vivimos una sociedad, mayormente la semana pasada estuvimos orando con los jóvenes, con los niños que van para la escuela, porque están siendo presionados a competir con el mundo, con lo que el mundo está definiendo la verdad ahora, las costumbres, lo que se puede hacer, queriendo redefinir la identidad de las personas. Problemas que no surgieron en otros tiempos, pero la inmoralidad como ha subido hoy aquí estamos hablando eso a nivel mundial. Al principio decíamos nosotros en Europa y lo poníamos como ejemplo, pero ahora todo eso lo tenemos acá. Y obviamente todo esto indica también la venida de Cristo Jesús. Porque él dijo también que los últimos días iban a ser como los días de Lot y como en los días de Noé. En los días de Noé había una gran violencia. Ya aquí en este lugar vecino aquí de Rock Hill, ya en lo que va del año ya hubieron más homicidios que los que hubieron todo el año pasado. Y es un
pueblito aquí vecino de nosotros. La violencia en el mundo, la inmoralidad. Y por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo. Amén. Porque podemos nosotros vivir una vida de derrota si nos conformamos a lo que el mundo cree que es correcto o si nosotros creemos en una mentira. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, o ya iban cerca de llegar, mandaron a aquellos 12 espías, y les voy a poner este ejemplo, porque fueron 12 espías a conocer la tierra y 10 regresaron con una mentalidad de derrota, diciendo que allá en aquella tierra habían unos grandes gigantes, que cómo nosotros les vamos a hacer frente. Pero de regreso venía también, con esos 12 venía también 2 muchachos, Josué y Caleb, y ellos traían otra mentalidad. Y lo interesante es que los 12 vieron exactamente lo mismo, o sea, los mismos lugares donde ellos llegaron, ellos habían visto exactamente lo mismo, pero 10 vinieron con una mentalidad y otros 2 vinieron con una mentalidad de vencedores. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de nosotros, que en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Lo que hizo la diferencia no fue lo que vieron, sino cómo interpretaron lo que ellos habían visto. Amén. Está renovando la mente ahorita, veo que hay bastante silencio. Porque a veces esas mentiras los pueden tener a nosotros atados. Ya hemos visto nosotros en este caminar en el mundo, gente que ha cometido cosas grandes, suicidios, abortos, puede ponerle nombre y que la gente vive con eso y dice, yo me voy a ir con esto a la tumba y el Señor nunca me va a perdonar. El diablo lo ha hecho creer una mentira. Amén. No todo lo que nosotros escuchamos va a ser creído o debe de ser creído. Debemos de ponerlo en el filtro con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a no pensar como el mundo está pensando, definiendo la verdad, lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, porque es como una antorcha. Y esa es la que nos va a llenar a nosotros. Esa es la que nos va a dirigir. Ese va a ser el sistema nuestro de navegación, la palabra del Señor. Y en tercer lugar, y aquí vamos a hablar acerca de lo que es esta mente. ¿Cómo puede ser renovada nuestra mente? Dios transforma nuestra mente a través de la palabra del Señor. Cuando hace unas semanas hablábamos acerca de lo que Cristo había orado y Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras nosotros no llenemos nuestra mente de la palabra del Señor, podemos estarle dando cabida a una mentira y eso nos va a mantener a nosotros completamente derrotados y decepcionados aquí en este mundo. Debemos de hacer nuestra, no estamos hablando de motivar a la persona, sino creer por lo que la palabra de Dios dice. Amén. La Biblia dice, tú eres hijo mío, yo nunca te dejaré, no te desampararé. Jehová es mi luz y mi salvación, Él nos hará sombra. Amén. Esas son las promesas que nosotros tenemos. Que aunque pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Si pasas por el fuego, yo allí voy a estar también contigo. Promete caminar con nosotros. Promete acompañarnos en esta jornada. Y a veces podemos llegar a creer en una mentira y decir, este fue ya mi final. Es lo que nosotros nos encontramos muchas veces con gente. Ya aquí, como dicen, aquí terminó todo. Creyendo una mentira. Cuando Cristo se enfrentó con el diablo en el desierto, cada tentación comenzó con una mentira. Pero el Señor le decía, escrito está. Cada vez que venía una propuesta del diablo con una mentira,
a sus ángeles mandará para que te guarde. Y él rápido le decía, no tentarás a Jehová tu Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y él rápido, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor. Él que venía con una propuesta y decía, escrito está, escrito está. Y es lo que debe de permanecer en nosotros también para poder contrarrestar el engaño del enemigo. Amén. Ahora, no podremos nosotros tener una mente renovada al no ser que nos llenemos de la palabra del Señor y de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Hay gente que lleva diversas preguntas en su mente, aún gente que lleva tiempos en una iglesia o tiempos en el evangelio, pero todavía está, como decimos nosotros, batallando si la persona verdaderamente es salva o no es salva. Y puede llevar una lucha grande una persona en su mente. Amén. Cristo vino para darnos vida. Y la Biblia dice para darnos vida abundante. Amén. Queriendo decir que vivamos una vida de feliz de estar en Cristo Jesús, de reconocer que nuestros pecados han sido perdonados. Una vida de victoria. Amén. En Cristo Jesús. Van a venir problemas, todo el tiempo vienen los problemas. Pero cómo reaccionamos nosotros determinará la manera como nosotros nos vamos a sentir. Y vamos a reaccionar sabiendo que el Señor está de nuestro lado en cualquier batalla que se enfrente en este mundo. Amén. Las cosas no van a mejorar, las cosas en este mundo van a ir de mal en peor, porque la Biblia dice que esto simplemente es principio de dolores y vamos acercándonos al momento en que Cristo vendrá por su iglesia, y es cuando las cosas aún van a empeorar aquí en este mundo. Amén. Pero tenemos promesas en Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar en este día. Porque a lo mejor usted se puede hacer una pregunta realmente, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Hay gente que vive con eso en su mente. Estar en una iglesia no le promete un final allá en el cielo a la persona. Lo que le promete la salvación a la persona es que un día haya recibido a Cristo en su corazón. Y para ello primero necesita la persona reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y este día yo quisiera que todo el mundo se haga esa pregunta aquí en este santuario. ¿Qué pasaría si hoy en esta noche viene el Señor como Él lo ha prometido? ¿O qué pasaría si es este día el último día que usted camina en este mundo? Puede ser usted o puede ser yo, puede ser cualquier persona, pero puede ser este el último día en este mundo. Y le voy a dejar que medite a dónde cree que despertará mañana si este día es el último día de su vida. Y hay una manera de saber si el cielo es nuestro final eterno. Y eso es recibiendo a Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron el Señor les dio el derecho de ser llamados hijos de Él. También la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que tenemos una gran promesa, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación.
ahí con los ojos cerrados medite que hay una cita que nadie puede cancelar. La Biblia dice en Hebreos que está determinado que todas las personas mueran y después el juicio. Pablo dice que él vio un trono grande y sublime y una multitud de pie delante de Dios. Queriendo decir que a nosotros nos guste o no nos guste, nos vamos a presentar delante de Dios después de que hayamos muerto. Y los libros se van a abrir. Y el que no es encontrado en ese libro, la Biblia dice que será lanzado al lago de fuego. Y por eso el Señor hace una gran invitación y Él dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Desde los que están allá afuera, donde sea que nos escucha, quiero decirle a alguien que el Señor te ama y dio su vida por ti. De tal manera Dios amó a este mundo, que dio lo único que tenía, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ama y quiere salvarte. No pasaste a ver este servicio por accidente, sino porque Dios te está extendiendo una invitación para que vengas a Él antes que sea demasiado tarde. Y si está aquí en este santuario, aquí solo hay dos jueces en este día: la presencia del Señor y también su misma conciencia que le dice, no estás listo para encontrarte con el Señor. Si usted es esa persona que nunca ha recibido a Cristo o que vive lleno de culpa, el Señor lo quiere perdonar, la quiere perdonar. No le pregunta su pasado, de dónde vienes, qué hiciste. Simplemente le dice, venid a mí tal como estéis. Trabajado, cargado, agotado, el Señor lo que dice es, yo te haré descansar. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón y esta tarde lo quiere hacer, hoy es una buena oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Si Dios ha hablado a su corazón a través de este mensaje, nos gustaría saber acerca de usted y de su experiencia. Nos encantaría conocerle. Si necesita ayuda con oración o consejería cristiana, comuníquese con nosotros. Será un gusto servirle. Si esta iglesia está siendo de bendición para su vida y desea contribuir con nosotros, visite nuestra página web. Ahí también encontrará más información acerca de nosotros, así como recursos ministeriales. Si vive en Indian o ciudades vecinas, será un gusto tenerle con nosotros en uno de nuestros servicios. La Iglesia Trinity sigue siendo un hospital de esperanza. Dios le bendiga.